El equipo de los Carasucias de Breña, como se les conoce, fue fundado un 31 de julio de 1931. El nombre surge como producto de la gira internacional, en la llamada Gira del Pacífico en junio de 1929,5 del famoso Club Violeta uruguayo, llamado entonces Club Atlético Defensor, dio la idea inicial que despertó el entusiasmo de los fundadores para bautizar bajo el nombre de Club Atlético Defensor Chacra Colorada, dando inicio a la historia del equipo. Luego variaría al nombre de Club Deportivo Defensor Breña. El equipo, con la presidencia del señor Rómulo Martínez y su primera secretaria, la señora Luz Martínez, participó en algunas ligas deportivas de Lima hasta tomar la decisión de afiliarse a la Federación Peruana de Fútbol. Es en estas circunstancias que la señorita Delia Vargas, quien se desempeñaba como secretaria de la Federación Peruana de Fútbol, sugiere que el nombre sea sustituido por el de Club Atlético Defensor Lima, para darle mayor realce. Campeón. Tercera División. Liga Lima 1937. Para 1936 el pueblo de Chacra Colorada ya sabía de los primeros triunfos de este esforzado defensor peruano, que jugaba sus partidos en la cancha de la Cocina colindante con el Colegio La Salle, ubicado en la avenida Arica. En 1937 logró el campeonato invicto en la tercera división de la Liga de Lima 6, siendo su arquero Augusto Beltrán Urbina premiado con cortes gratis en la peluquería Defensor Lima de la UNO, creado distrito de Breña, distrito creado en 1949. Campeón. Primera División. Liga Lima 1951. Defensor Lima obtendría el campeonato de liga en 1951, pero no recibiría el ascenso a la segunda división debido a que la FPF dispuso que desde 1951 a 1953, el ascenso y descenso solo sería entre la primera y la segunda división. En la segunda división no habría promoción, el peor de la segunda división versus el mejor de la liga, el ganador asciende o se mantiene en segunda, el perdedor desciende o se mantiene en la liga, ni descenso. Manteniéndose en la segunda división los equipos de 1951 a 1953, Cadete Nacional, Porvenir Miraflores, Defensor Arica, Atlético Lusitania, Jorge Chávez, Unión Carbone, Santiago Barranco, Juventud Gloria y Carlos Concha. Como campeón 1953 ascendió a Primera División 1954. Mientras que Association Chorrillos estuvo en 1951, como campeón ascendió a Primera División 1952 y 1953, y Unión Callao en 1952, como campeón ascendió a Primera División 1953. Ascenso a Segunda División 1958. Campeón. Regional Lima, Callao y Balnearios 1957. En 1957, inscrito en la Liga de Lima, clasifica al Regional 7, una especie de tercera división, pues de este torneo subían los equipos a la segunda división antes que el torneo se expandiera a todas las regiones del Perú, luego de lograr el título de Lima Metropolitana. Enfrenta y vence en el triangular de campeones al Sport Dinámico representante del Callao y Defensor Espinar representante de los Balnearios procedente de Miraflores, logrando el ascenso a la segunda división de 1958. Campeón. Segunda división. 1960. En 1960, luego de una infartante lucha por el ascenso con Carlos Concha y KDT, finalmente el duelo lo ganó el cuadro granate. Logró el título de esta categoría el 6 de noviembre tras vencer en la penúltima fecha a Unidad Vecinal número 3 por 1-0. De esta manera el equipo dirigido por Adelfo Magallanes 8 consiguió el ascenso a primera. Ascenso a Primera División 1961. Su primera participación en la División de Honor se dio en el campeonato de 1961, donde terminó en el puesto número 6. En el campeonato de 1965 el equipo quedó en el cuarto puesto y figura como goleador de Primera División del Perú del año Carlos Urrunaga con 16 goles. En el campeonato descentralizado 1967 el equipo quedó en el cuarto puesto,
En dicho campeonato en el penúltimo partido se le ganó y en consecuencia se le envió a la baja al Deportivo Municipal. Primer título 1973. Plantel que logró el descentralizado de 1973. En 1970 el Defensor Lima, mientras la selección peruana participaba en el Mundial México 70, participa en un torneo llamado Copa Presidente de la República, llamado también Mundialito, un mes antes que la selección peruana comience su participación en el Mundial de México. La Asociación Peruana de Fútbol decidió organizar un torneo que pusiera en actividad a los equipos que ese año iban a disputar el descentralizado, a los que se juntaron 3 cuadros de la Copa Perú que resultaron invitados por su destacado papel en la última finalísima que se jugó en Lima, FBC Melgar, Unión Ocopilla y Deportivo Garcilaso, llegando hasta las semifinales donde perdió 0-1 contra el Melgar. El mismo año asume la presidencia el empresario pesquero Luis Banchero Rossi. El equipo pasó a formar parte del Holding Operaciones y Servicios S.A., OISA. El grupo Banchero centralizó el control y operaciones de sus empresas en un edificio del centro de Lima, en el Jirón Huancavelica, donde funcionaba la empresa Operaciones y Servicios S.A., OISA. Su gran aporte económico y su amplia visión formaron la base del equipo que obtendría grandes logros a nivel nacional e internacional. Entre sus principales contrataciones, Luis Banchero Rossi contrató al uruguayo Roque Gastón Maspoli y jugadores de talla mundial de la selección peruana, entusiasmado por la clasificación al Mundial de 1970 y la gran actuación en el Mundial México 70. Pese a que fue asesinado 14-15 el 1 de enero de 1972, otra cosa hubiera sido si no sucedía su lamentable deceso. 16. El proyecto continuó a través de OISA. Aunque el equipo sintió el duro golpe, continuó siendo el animador del torneo nacional. En los torneos Campeonato de 1972 y el Campeonato de 1973 figura como goleador de Primera División del Perú Francisco González con 20 y 25 goles respectivamente. En 1973 el Defensor Lima contrató a la base del equipo que conformaba la selección peruana. Este equipo es recordado por la calidad de jugadores que lo conformaron, respetado por hinchas y rivales. Entre los jugadores se encontraban Barbadillo, José Fernández, Guillermo La Rosa, César Peralta, José Navarro, Roberto Chale y los argentinos Miguel Tojo, Néstor Verderi y Pedro Alexis González. Bajo la batuta de Roque Gastón Maspoli 18 y con ellos, Defensor Lima consiguió su único título profesional. A fines del mismo año, el 22 de diciembre de 1973, derrotó por 3-0 en un partido donde el rival de turno Alianza Lima tuvo 5 expulsiones. Participación destacada: Copa Libertadores de América 1974. Obtenido el derecho a participar en la Copa Libertadores 1974 como campeón peruano, lograría el primer lugar de su grupo en primera fase por delante de El Nacional, Universidad Católica de Quito y del Sporting Cristal, clasificando a las semifinales del torneo donde sería superado por Sao Paulo y Millonarios de Bogotá. Copa Simón Bolívar 1974. Fue invitado a participar en la cuarta edición de la Copa Simón Bolívar, salvo el de 1972 que participaron 2 equipos. Torneo internacional disputado en Venezuela bajo el sistema de todos contra todos, por ser el campeón peruano. El torneo se disputó en enero de 1975. Agrupaba a los campeones de las temporadas de 1973 de los países que independizó en su corriente libertadora del norte Simón Bolívar. Con la excepción en esta ocasión de un representante de Bolivia, los demás participantes fueron: Atlético Nacional Bandera de Colombia, campeón colombiano; el Nacional Bandera de Ecuador, campeón ecuatoriano; Portuguesa FC Bandera de Venezuela, campeón venezolano. Coronándose el Defensor Lima campeón de dicho certamen de manera invicta y siendo el primer club peruano en ganar un torneo internacional. Luego la ganaría Alianza Lima en 1976. Cienciano ganaría la Copa Sudamericana en 2003 y Universitario de Deportes ganaría la Copa Libertadores Sub-20 en 2011. 22 a la oncena que formó durante el torneo.
La plantilla estuvo conformada en el último partido contra Portuguesa FC por Néstor Verderi, José Navarro, José Fernández, Eduardo Stucchi, Antonio Trigueros, Raúl Párraga, Carlos Valdivia, Roberto, Titín, Drago, Francisco González, Guillermo La Rosa y Jerónimo Barbadillo. El gobierno de facto de Juan Velasco Alvarado expropió las empresas del grupo banchero, OISA, 24, por lo que el equipo pasó a ser parte del gobierno, bajo la administración del Ministerio de Pesquería. 25 sin el apoyo económico de otrora y con la escasa visión empresarial estatal. Deambulando en los últimos puestos desde 1975, el equipo solo se mantuvo en la categoría de honor hasta el campeonato descentralizado 1978. Descendió hasta la etapa nacional de la Copa Perú 1979, donde superó la primera etapa, pero quedó en 3 grados puesto en el hexagonal final que solo permitía el ascenso al campeón. No habiendo logrado el objetivo, sin una segunda división a la cual arribar, pues fue desactivada por el gobierno militar 26 desde 1973. Al año siguiente 1980 pasó a la región 927, al inicio no daba ascenso directo, 28 que era una especie de liga superior que agrupaba equipos distritales solamente de Lima Metropolitana, la región 4 en ese entonces solo clasificaban por esa vía los equipos de Ica, del Callao y del resto de provincias del departamento de Lima, no brindaba pase directo a la primera división pero sí a la etapa nacional. Pese a las circunstancias, el Defensor Lima logró salir subcampeón, pero no bastó para clasificar a la etapa nacional, siendo que solo clasificaba el campeón. Regresó a la región 9, también llamada Liga Mayor de Fútbol de Lima. Retorno a la segunda división 1985. Campeón. Segunda división. 1988. Años después, en 1985, siendo parte de la Liga Mayor de Fútbol de Lima, sería invitado a disputar uno de los cupos de la segunda división que logró con éxito luego de jugar la Intermedia B. En 1987 quedó en 3 grados puesto como la anticipación de la gran campaña en la que conseguiría el ascenso. En 1988 retornó a Primera División, de la mano de Roberto Chale, al coronarse campeón de la categoría de plata luego de vencer en partido de definición por penales a Juventud La Palma, 9. Ascenso a Primera División 1989. Con el título accedió al torneo metropolitano en la Primera División de 1989, un formato regional donde estaba sembrado en la zona metropolitana, exclusiva para equipos de Lima, Callao e Ica. En su primer año se obtuvo resultados muy auspiciosos como una goleada a Universitario en su estadio El Lolo Fernández por 4-0, 29-30. Campeón torneo. Plácido Galindo. 1989. Luego se dio un receso del torneo motivo a la participación de la selección peruana en la Copa América 1989 y la eliminatoria para el Mundial Italia 1990, por lo que se realizó la Copa Plácido Galindo 31. En la final se enfrentó a Universitario en partidos de ida y vuelta, ambos jugados en el Estadio Nacional definido mediante la tanda de penales, resultando campeón el Defensor Lima por 5-432 en un torneo que sí tuvo valor oficial porque brindó al campeón clasificación a la pre-liguilla del Regional 2 de dicho año, 33. Se jugó en el Perú los campeonatos regionales hasta 1991. El 24 de marzo de 1991 debutó con la camiseta granate en Primera División Julio César de Andrade Moura Julino, 34, el año donde el Defensor Lima 35-36 llegó hasta la liguilla final del Regional 2 que le permitió en 1992, cuando se reestructuró el campeonato, ser uno de los equipos invitados a participar en el campeonato descentralizado 1992,37 por haber ocupado el cuarto puesto en el torneo metropolitano de 1991, revalidación de categoría 1993. En 199.338 finaliza en antepenúltimo lugar teniendo que jugar un repechaje ante FBC Aurora.
El partido, jugado el 23 de enero de 1994 en el Estadio Nacional, finalizó 3-3 venciendo luego Defensor en los penales 7-6,39 con excepcional actuación de su portero Miguel Munaico, que tapó 2 penales y anotó un gol en la ronda de penales 40 manteniendo el cuadro granate la categoría. Última campaña en Primera División 1994. En el descentralizado de 1994,41 Defensor Lima terminó colero en el campeonato y descendiendo automáticamente de categoría, encajando sendas goleadas y un histórico y abultado marcador de 1-11 propinado por el entonces campeón de ese año Sporting Cristal. En ese año se dio a conocer la incompetente dirigencia y el mal momento que atravesaba el club. El 27 de noviembre de 1994 cerró su participación en la Primera División con goleada en contra 1-6 ante Ciclista Lima marcando Luis Cajate el último gol granate. El equipo en la segunda realizaría una actuación discreta e irregular. De retorno a la Segunda División en 1995 alcanzó el puesto número 8. Al año siguiente 1996 hubo un cambio de directiva pero circunstancias ajenas y de fuerza mayor cortaron dicha iniciativa repitiendo el puesto alcanzado el año anterior. En el siguiente año la FPF y la Eriaftiasti determinó que fueran 4 los equipos que descendieran quedando el equipo penúltimo descendió al torneo Copa Perú 1998 para comenzar desde el torneo Interligas de Lima Metropolitana donde fue eliminado. Retorno a la Liga de Origen 1999. Campeón. Liga Distrital Cercado de Lima 2003. Retorno a su Liga de Origen, la Liga Distrital de Fútbol del Cercado de Lima. Durante la primera década del siglo XXI llegó a ganar su liga en el 200.344 y tuvo algunas participaciones en el Interliga, sin embargo mucho más no avanzó. Cumpliendo su aniversario 78 grados perteneciendo a la Liga Distrital de Fútbol del Cercado de Lima. Atlético Defensor Lima continuó participando en la Primera Distrital del Cercado de Lima hasta el año 2008. Afiliación a la Liga Distrital de Breña 2010. Estadio de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar en Breña. El 2009 el club se desafilió de la Liga Distrital de Fútbol del Cercado de Lima por motivo de localización. Se afilió desde el 2010 a la Liga Distrital de Fútbol de Breña donde pertenece en la actualidad a la Primera División de dicho distrito, como inicio de largo recorrido para ascender a la Primera División Profesional o en su defecto a la Segunda División Profesional, ambos torneos donde supo ser animador y hasta ganarlos, 1 y 2 respectivamente, e incluso extender esas buenas participaciones representando bien al Perú en torneos internacionales. En este medio amateur a manera de una tercera división, se disputan las diversas etapas de la Copa Perú. Felizmente cada año se presentan nuevas ideas e iniciativas para fortalecer el fútbol macho como también es llamada la Copa Perú. La etapa distrital es la primera del torneo, la cual regularmente en Breña comienza a fines de febrero, en marzo o a inicios de abril y termina a inicios o mediados de mayo, de quedar entre los primeros, determinado por las bases dispuestas por la FPF. En su etapa provincial, clasifica al Interligas de Lima enfrentando a los clasificados de los demás distritos de Lima Metropolitana y así paulatinamente, de igual manera en los demás niveles de la competencia en las etapas departamental y nacional. En la temporada 2011, Atlético Defensor Lima logra alcanzar la 4ª posición de la liga, pero sin chance de clasificar a las Interligas de Lima. Al año siguiente, logra la 6ª posición. Para el campeonato 2013, el club se sitúa en la 3ª posición y a la clasificación al torneo de Interligas de Lima. Sin embargo, el club al no tener registros públicos actualizados, fue impedido de participar. En el torneo 2014, logra el 2º lugar de la Serie B de la liga, pero pierde la definición de clasificación contra Campeonato Justicia por 4-1, terminando en 4ª posición. Para el año siguiente, el club logra la 5ª posición. Periodos 2016 al 2021.
Habiendo sido eliminado en la etapa distrital en la Liga del Breña en su participación del 2015 fue su última participación en la Copa Perú a la fecha, pues el 2016 no se presentó en el torneo distrital. La razón fue que el campeonato de la liga se llevó a cabo en Chorrillos y no en Breña. 47 para la temporada 2017, los dirigentes del club deciden en no participar en la Liga de Breña. A los años siguientes, 2018 y 2019, el club tampoco se presentan a la liga, ya que llevó el campeonato en otros estadios de otros distritos, y no de la jurisdicción de Breña. Sin embargo, sus canteras y divisiones menores permanecen operativas. En la temporada 2020, el club se reactivó para afrontar el campeonato de la Primera División de Breña. Posteriormente, debido a la pandemia COVID-19 se paralizó todas las ligas distritales hasta 2021, no se realizó los campeonatos de las ligas distritales en todo el país, por tal motivo. Sin embargo, se anunció la reanudación de los campeonatos distritales en febrero del 2022. Gracias por suscribirse a este canal, de dejar sus likes, compartir y de activar la campanita. Así este canal seguirá creciendo cada día más.